Vamos a saludar, tenemos aquí en cabina a Enzo Elguera Echegaray, él es especialista en marketing político y analista y también un conocedor de las encuestas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Buenos días a toda la teleaudiencia. Y bueno, sí, en efecto, soy CEO de la consultora Imasolo, que por cierto la publica en el interior del Diario Expreso el día de hoy. ¿Cuáles son las tendencias, viendo pues las últimas encuestas, son 2 o 3, ¿no? Las que han sido publicadas el día de hoy, donde se ve pues un alto número de personas que todavía no han decidido su voto? ¿Preocupa o no preocupa esa En situación? efecto, no solamente es el elemento de no haber tenido su voto, sino por otro lado es el no saber votar. Te cuento, y para no hacerle propaganda a nadie, muchas veces se quiere votar por un candidato político conocido, que de hecho está liderando como candidato a las encuestas, pero resulta que cuando van a marcar dentro de la ficha y la simulación de cédula que hemos hecho, descubrimos que termina dándole su voto a otro partido político que puede estar o cuyo logo está mejor posicionado. ¿Cuánto influye la marca o el logo, Tiene, digamos, visualmente para la gente? Tiene una gran influencia y sobre todo cuando se define un liderazgo importante dentro del ranking. Por ejemplo, dentro de nuestro ranking de candidatos que nosotros tenemos y que coincide también con otras empresas, es el caso, por ejemplo, de Daniel Urresti, ¿no? Que siendo un candidato que lidera las encuestas, tiene el problema del posicionamiento de su partido político. Entonces, a la hora que van a marcar las cédulas, hay una baja en cuanto al asunto de las votaciones. Correcto, Sí. o sea, la imagen de Urresti es conocida, pero no la del partido, Así es. ¿cierto? Termina siendo conocida por un efecto, digamos, de la publicidad, pero él tiene un mayor arrastre como persona natural y un mayor reconocimiento como figura del personaje político, mas no lo es así en el partido. Hay una determinada diferencia entre quienes sí lo identifican y sí marcan por el partido. Pero ¿cómo analiza usted esa situación? Es que información hay, si uno quiere buscar por quién votar. Es la gente está quizás un rechazo a la política, a los políticos. ¿Qué es lo que está pasando en su opinión? En mi opinión, hay un asunto del rechazo a los partidos políticos que es importante. Segundo, la relación entre los partidos y los niveles de corrupción, por otro lado. Y en un tercer lugar, es porque evidentemente venimos de un quiebre, en este caso con el tema del Congreso y el rechazo al Parlamento que ha tenido en la última vigencia antes de su cierre, y rechazo a que se mantiene actualmente. Nosotros hemos hecho también consultas aparte respecto al Parlamento, y el Parlamento incluso actualmente no supera el 10% de popularidad. Entonces, a la figura parlamentaria, la misma que ha sido trastocada evidentemente gestión tras gestión, ¿no? Entonces, hay una cultura de rechazo hacia la figura parlamentaria. Entonces, esa es otra gran influencia y por lo tanto un desinterés, porque finalmente siente el ciudadano que su vida de a pie no se la cambian, ¿no? Ahora, ¿la gente va a decidir en esta última semana o cree usted que lo hará más que nada en la cola el tema del voto? ¿Por qué? Porque estaba revisando las encuestas y hablan de que aún hay más de un 50% que no define. Hay otra encuesta que dice que hay 51% que va a votar en nulo, o blanco, o viciado. O sea, hay un altísimo porcentaje que aún no toma una decisión. Que vamos a tener un Congreso bastante débil en representación. Bueno, definitivamente sí, porque lamentablemente esta consecuencia nos pasa factura. Finalmente, el sistema lo que quiere es fortalecer a los partidos políticos. Está ocurriendo lo contrario. Y ocurre lo contrario. Lamentablemente ocurre lo contrario. O sea, nosotros a la hora, por ejemplo, al momento de hacer consultas por partidos políticos, tenemos o se manifiesta un gran rechazo, no solamente a los partidos políticos, sino a la clase política en general, porque esta tiene una disrupción frente a los intereses de la población. Por lo tanto, al no sentirse representados,
los partidos políticos pierden dicha representación. Nosotros en la consultora Imasolu hemos detectado además que estas votaciones que van de las personas finalmente es porque se sienten muchas veces obligados por las reglas electorales más que por un asunto de voluntad. Si aquí no hubiese la medida de la obligación al voto, créeme que habría un gran ausentismo electoral en las votaciones. Don Enzo Helguera, pero a ver, luego de la decisión conocida ayer por el Jurado Nacional de Elecciones de que no hay valla, ya los partidos pueden estar más tranquilos, porque lo que todos estaban, digamos, la mayoría de partidos lo que estaba era guardando motor para el 2021. Y las elecciones los sorprendieron, casi los tomaron de imprevisto. En efecto, muchos partidos políticos deben estar pensando ahora, ¿por qué postulamos, no? ¿Por qué nos desgastamos de repente algunos con cálculo político? Probablemente más el Partido Morado, que ha puesto a sus mejores cuadros en esta elección, que podría implicar una no postulación de ellos el 2021. Claro, o sea, fue uno primero el tema del riesgo, pero segundo la exposición, porque aquí también se va a medir la fuerza que tendría el Partido Morado en estas elecciones. Y al no llevar, digamos, los representantes del Congreso más exitosos que tendríamos frente a otras listas parlamentarias en el momento de consulta, eso también evidentemente le resulta ser una carga política en esta contienda electoral. Bueno, se nos viene una semana decisiva en todo caso para definir nuestro voto. Muchísimas gracias a don Enzo Helguera Echegaray, especialista en marketing político y analista también político, por haber venido esta mañana aquí a Nacional. Gracias a ustedes. Muy gentil.